Bueno, muy buenos Hola, muy buenos días días. a todos por la Buen día. asistencia. Y Bienvenidos al tema de hoy, es un bienvenidos webinar al que se tema de hoy. transmite para la Sociedad de Anestesia del Para Huila, anestesia fuera del quirófano, a cargo del doctor Montoya. Aprovechando dando el tema, les quiero comentar de dos cosas que se dijeron de la cosas que reunión de se dijeron de la presidentes de la reunión de presidentes SCARE de la de la SCARE. semana. La El jefe de primera es anestesia está que muy preocupado porque la ley permite en la condiciones ley permite especiales que en los primeros 2 grados de sedación esta conciliación. se da por médicos generales, pero lo que se ha visto en el país es que es muy difícil controlar cuando la sedación grado 1 y 2 pasa a 3 y 4, convirtiéndose en anestesia general, y ha habido mucha morbimortalidad al respecto, y hay mucho médico general viéndose envuelto en problemas médico-legales. La SCARE tiene demandada esa ley hace ya un par de años, está a la espera de que un juez falle para derogarla para que el 100% de las sedaciones sean dadas por anestesiólogos. El segundo punto es que se había hecho un trabajo muy fuerte con las personas del ministerio para modificar la norma, pero indican que cuando ya estaba todo avanzado para modificar la norma, cambiaron el personal del ministerio y pues otra vez hay a empezar el proceso. Y lo tercero, hay una invitación muy fuerte a nivel mundial, a nivel internacional, para que dejemos de llamar esto sedaciones, pseudoanalgesias y estas cosas, si no lo llamemos como lo que son anestesias fuera De quirófano. de 22 cursos de sedaciones a nivel nacional, A nivel nacional, poder mirar sus pénsul, poder hablar con el ministerio. Algunos de ellos han sido cerrados, otros han sido modificados y estos están dirigiendo hacia la formación de anestesiólogos en anestesia fuera del quirófano. Muchos pénsul académicos hoy en día tienen esto como una rotación, porque claramente, y espero que el doctor Montoya lo diga así en su exposición, esto origina unos retos y unas condiciones bien diferentes a las que tenemos en salas. Entonces se convierte como en un área especial. Al final de la charla seguramente voy a decir lo mismo, aprovechando que hayan más colegas conectados, y por ahora le voy a ceder la palabra al doctor Montoya, recordándoles que en el link de asistencia dan clic, colocan sus datos personales allí para que les llegue una certificación de la asistencia a este curso. Recuerden, se los digo a los médicos generales, que estamos en proceso de certificación, certificación de profesionales. En este momento eso es voluntario. La SCARE se encarga de hacerlo de anestesia, pero creemos que es cuestión de tiempo de que esto sea absolutamente obligatorio, como ocurre en otros países como en Estados Unidos. Esta certificación y recertificación de nuestras habilidades como médicos o como especialistas incluye la asistencia a cursos, publicaciones, investigaciones. Entonces, estas asistencias cuentan para esta certificación. Sin más preámbulo, doctor Montoya, adelante y gracias por participar en estas conferencias. Gracias, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? No sé si alguien tiene problema de audio, pues me dice por favor, paramos y reiniciamos. El tema de hoy, como bien hizo el preámbulo del doctor Daniel Rivera, es anestesia fuera del quirófano, y vamos a entender cómo esa imagen que ustedes ven al fondo, que es un sol ocultándose detrás de las montañas, que finalmente es el logo de nosotros como Sociedad de Anestesiología, es lo que muestra ese trance que nosotros tenemos entre la conciencia, que es lo que alumbra arriba, y la muerte, el estado de la muerte, que es lo que está abajo en oscuro. Nunca yéndonos para la muerte, nunca yéndonos para el tánatos, y ese es el objetivo principal de nosotros como anestesiólogos. Quise empezar con esta curva que se llama la curva de Dunning-Kruger. Los doctores psicólogos Dunning y Kruger publican en el 99 un estudio en el cual ellos se dan cuenta de que las personas entre menos saben, y eso es a nivel general, y especialmente ellos lo hacen en estudiantes de salud, usted entre menos sabe algo, cree dominarlo más fácil. Cree que sus conocimientos, a pesar de que estoy un poco preocupado por el audio, ¿cierto? Entre más corticos sean, usted se siente más capacitado para enfrentarse a esas situaciones de la vida diaria que usted percibe con que van a ser fáciles de manejar, con que van a ser fáciles de llevar, y creo que esto es lo que nos está pasando en la anestesiología. Estamos llenos de
los médicos generales porque es un gran bagaje, y vuelvo a repetir con lo que he repetido miles de veces, pero con un centímetro de profundidad, un océano de conocimientos. Y los otros que no son anestesiólogos creen tomar la palabra y decir que ellos pueden dar la sedación perfectamente, pueden montar cierto tipo de consultorios que son muy comunes en nuestro país, donde están haciendo sedación, como lo dijo el doctor Rivera, definitivamente esto no es sedación, sino que esto es un espectro de la anestesia en el cual usted, su paciente, de un momento a otro le va a saltar de una sedación a la otra y usted no va a tener el conocimiento suficiente para sacar a su paciente de esa crisis anestésica. Espero entonces que todos aquí estemos, al menos en el Valle del Despertar o en el Valle de la Desesperanza, que es lo que ven en la parte de abajo de la curva, que es en el cual usted empieza a adquirir conocimientos y empieza a decirse yo sí definitivamente no sabía nada, o que apenas o que estemos en la pendiente del conocimiento. Y como les voy a mostrar guías de expertos, incluso esas guías de expertos aún no llegan a unos consensos claros y la evidencia a nivel internacional no llega a unos consensos o una evidencia, unas sugerencias fuertes en la evidencia. Entonces aquí empezamos y traigo fragmento de Quijote de la Mancha, cual estas imágenes, un muy buen dibujante que se llama Gustav Dor, y Gustav Dor describe o hace una imagen inicial del Quijote en la cual él tiene su mente llena de demonios, llena de personajes y llena de personajes de la caballería. Y creo que los anestesiólogos nos enfrentamos mucho a esto cuando vamos a las salas de sedación. Me disculpan el término salas de sedación, pero así lo vamos a llamar, o anestesia fuera del quirófano. Y es porque nosotros cuando llegamos a esas salas de sedación probablemente vemos un contexto lleno de esos demonios y lleno de todos estos personajes con los cuales vamos a batallar, y probablemente eso no lo están viendo los otros especialistas. Es decir, yo llego a una sala de endoscopia, veo que tienen monitores, que no tenemos alarmas, que no tenemos máquina de anestesia, etcétera, y simplemente hay alguien que nos está diciendo, duerma el paciente por favor porque le tengo que hacer el procedimiento. Nosotros la invitación de aquí para adelante durante todas las charlas que seamos este Quijote, el cual está con su cabeza llena de ideas y llena de personajes mágicos, porque nosotros tenemos que tener una conciencia situacional de todo lo que está pasando para poder intervenir. Y definitivamente que nosotros no nos vuelva a pasar que en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, que así empieza el Quijote, nosotros cada vez que nos manden a sedación o anestesia fuera del quirófano, no lleguemos con esas malas experiencias que son anécdotas constantes de nosotros como si es, se me saturó un paciente, me entró un paciente en paro, se me broncoaspiró un paciente, al gastroenterólogo, etcétera. Espero que eso pues cada vez sea menos la incidencia. Entonces empecemos con el qué es sedación fuera del, qué es anestesia fuera del quirófano. La anestesia fuera del quirófano es llamada a nivel internacional y en las últimas ediciones del libro de Miller, Room Anesthesia Procedure, en la cual ellos nos dicen que cada vez la utilizamos más a nivel internacional o es cada vez más común en nuestras disciplinas médicas, estimando que más o menos el 30% de las anestesias están llegando a ser anestesias fuera del. Quiere decir que es un mandato internacional y una recomendación de las facultades de medicina que enseñan anestesia tengan un programa especial destinado a enseñar anestesia fuera del quirófano. Cada vez tenemos más procedimientos endoscópicos, intervenciones pulmonares, intervenciones a nivel cardiovascular, intervenciones a nivel de imágenes diagnósticas, de radiología, etcétera, en la cual tenemos que adquirir todas esas competencias para enfrentarnos a estos campos. ¿Por qué entonces empiezan estas recomendaciones a nivel internacional? Y ya vamos a ver que cada una de las sociedades internacionales nos empiezan a dar unas recomendaciones serias sobre que nosotros estamos en una sala de quirófano, que nosotros estamos dando anestesia fuera del quirófano, entonces nosotros tendríamos que tener toda la seguridad para dar esa anestesia. Y estas recomendaciones nacen de muchos eventos que se han generado a nivel mundial, que están demandados y que desafortunadamente las demandas van o están en contra pues de las porque pues, la intención inicial no fue hacer nada. Las demandas muestran cómo la mayoría de los eventos adversos más o menos son en procedimientos gastrointestinales, probablemente asociados a broncoaspiración. Los segundos, el 25% es en imágenes diagnósticas y el otro 25% es en procedimientos de cardiología. Esos daños que se han reportado en la literatura están especialmente asociados a la vía aérea y son daños que, si es por fuera del quirófano, están asociados a muerte del paciente. Ese es el desenlace más fatal de todos.
Si no vemos otros desenlaces como daño nervioso, como broncoaspiración, como infarto del miocardio, etcétera, vemos que son más frecuentes dentro de la sala de cirugía, sí, pero porque nosotros dentro de sala de cirugía somos un poco más atrevidos en cuanto a invadir el paciente, hacerle procedimientos, etcétera. Pero miren que el resultado más fatal, repito, el resultado más catastrófico, que es la muerte que se presenta fuera del quirófano. Entonces, NISORA y las sociedades estadounidenses nos dicen, cuidado que usted cuando está fuera, cuando está en un medio que es un medio tópico para el anestesiólogo y es un medio tópico para el anestesiólogo, tiene todas esas características que nos hace sentirnos que estamos como en una cueva, que estamos en un lugar que no es el otro, que estamos hablando un idioma de las personas rodeantes. Es decir, usted está acostumbrado en su quirófano a que tiene su máquina de anestesia, sabe sus alarmas, sabe que acá está el equipo de vía aérea, sabe que allá está el carro de paro, etcétera. Sus enfermeras entienden incluso después de cierto tiempo sus gesticulaciones y saben cómo es su actuar en una crisis anestésica. Sin embargo, cuando usted está en un entorno ectópico, como es la anestesia, bueno, usted pierde todas estas habilidades. Le dan un monitor desconocido, le dan una máquina de anestesia desconocida, usted no sabe dónde están sus fuentes de oxígeno, usted no conoce el personal y probablemente ese personal que hay ni siquiera está reconociendo como el líder de la situación en ese momento. La invitación entonces de la literatura es que usted, en el momento en que sale de su quirófano, usted tiene que volver a ese entorno lo más familiar posible para que usted pueda actuar de manera urgente en el caso de que entre en crisis anestésica. Aparte de esto, hay un gran capítulo que nos habla de los desafíos que presentamos en la vía aérea por fuera del quirófano. Es ya per se una crisis para nosotros como anestesiólogos, o nosotros somos los expertos porque el paciente muere rápidamente por descompensación de la vía aérea o el paciente muere rápidamente por descompensación hemodinámica. Estos desafíos en la vía aérea incluyen que usted está en un contexto de estructura desconocida, tiene un equipo desconocido, tiene un personal desconocido. Su paciente al cual usted está enfrentado probablemente tiene predictores de vía aérea, es decir, que nadie los detectó y solo usted los está detectando en el momento en que llegó a esa sala de cirugía. La comunicación con las demás personas, que debe ser una comunicación en asa cerrada, como ya lo hemos discutido en otras revisiones, de que cuando usted habla a la persona que lo está escuchando, tiene que saber perfectamente su mensaje y repetirlo nuevamente. Todo eso se está perdiendo, entonces esos errores tanto humanos como del entorno, como de las personas con las que usted está hablando, están completamente alteradas. Esa alteración, en el momento en que usted entra en crisis de anestesia, se vuelve cada vez más catastrófica. Entonces entramos al escenario y lo ideal. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo deberíamos de dar la anestesia fuera del quirófano? Y lo ideal para cada uno de nosotros como anestesiólogos es que esa sedación o esa anestesia fuera del quirófano sea un quirófano. Es decir, usted tenga todos esos equipos necesarios para monitorizar su paciente, para pedir los equipos necesarios para dar la anestesia a su paciente y para responder en el caso de que sea una crisis. Esto ya viene desde la declaración de Helsinki que salió en el European Journal of Anesthesiology en el 2010 y en el cual los expertos decían: es cierto que en los avances de la monitorización específicamente y en los nuevos componentes de la anestesia nuevos en el 2010, nosotros tenemos más seguridad en nuestros pacientes y la mortalidad ha disminuido. Sin embargo, también es cierto que nuestra población cada vez es más adulta, nuestros procedimientos cada vez son más complejos y cada vez más, y vuelvo y lo repito, tenemos más anestesia fuera del quirófano, hasta el 30% de los procedimientos de anestesia son fuera del quirófano. Ellos nos recomiendan en ese entonces, haga una checklist, haga listas de chequeo y esas listas de chequeo ya las extrapolan de las profesiones de más riesgo, es decir, de las profesiones que trabajaban con energía nuclear, de la aviación y de los buques de guerra de los Estados Unidos. Y esas checklists las adaptan para el procedimiento de anestesia, que son las listas de chequeo que tenemos de la OMS y son las listas de chequeo con la cual empieza el formato de cirugía segura. Lo otro es, todos los errores que cometamos tienen que ser analizados y reportados, no como una forma punitiva, sino como una oportunidad para retroalimentar y para volver a cambiar estándares que se necesiten para acoplar ese medio de la mejor manera al entorno en el que estamos. Los protocolos de comunicación, y ellos son claros en esto, siempre tienen que ser claros. Esos protocolos de comunicación tienen que haber estado escritos ya
Esos protocolos de comunicación tienen que estar practicados con escenarios, con simulacros, y yo tengo que tener todas las medidas para poderme comunicar con el quirófano principal, si es el caso. Y unos estándares mínimos de monitoreo. Esos estándares mínimos de monitoreo quieren decir que usted tiene que tener monitoreado el estado de conciencia de su paciente, el estado hemodinámico de su paciente y el estado respiratorio de su paciente. Protocolos de crisis también tienen que estar escritos. Esos protocolos de crisis tienen que estar socializados también con todo el medio y todo el personal en el cual los quirófanos tienen que estar entrenados para anestesia fuera del quirófano. Ojo que este es el escenario ideal, ¿cierto? Ese escenario ideal además nos dice la ASA que tiene 5 peldaños o tiene 5 partes, de las cuales el primero es el diseño de las instalaciones y los equipamientos. En esa parte la ASA nos dice, cuando usted está en hospitales modernos o cuando usted necesita remodelar su hospital para generar entornos donde usted va a dar anestesia fuera del quirófano, en la infraestructura, en el desarrollo de la tecnología de ese lugar, la anestesia, tiene que participar el anestesiólogo. Recapitulo, en esa infraestructura, es decir, en el diseño de esos lugares donde vamos a anestesia fuera del quirófano, tiene que participar el anestesio. Esa sala, dentro del quirófano, tiene que estar lo más cerca posible al quirófano principal y tiene que estar comunicada directamente con el quirófano principal por todos los medios tecnológicos, por un medio físico, porque si un paciente le entra alguna crisis en anestesia que usted no es capaz o no se considera trabajar en el entorno fuera del quirófano, usted tiene que garantizar los medios para trasladar a ese paciente a su quirófano y allá solucionar la crisis de la mejor manera posible. Los elementos de respaldo que parecerían obvios, pero que desafortunadamente no los tenemos, y mucho menos en los entornos donde ni siquiera hay anestesiólogos, sino que la sedación la están dando médicos generales u otras especialidades, son fuente de oxígeno, pero aparte de esa fuente de oxígeno, usted tiene que tener una fuente de oxígeno de respaldo con una bala que le garantice un flujo suficiente y un tiempo suficiente para mantener su paciente en óptimas condiciones. Usted tiene que tener sistemas de succión confiable y adecuada, eliminación de gases halogenados, si es el caso de que usted va a utilizar como medio anestésico gases halogenados. La fuente de energía tiene que tener varias fuentes de energía. Las fuentes de energía tienen que tener protección especialmente para la humedad, porque la mayoría de estos, especialmente los procedimientos gastroenterológicos, llevan a que el paciente secrete o tenga muchas secreciones, y eso pues conduce obviamente a la electricidad y puede llevar a muchos de los eventos en crisis de anestesia que hemos tenido. La iluminación me llama la atención porque usted tiene que tener una fuente de iluminación, un respaldo, pero además de ese respaldo debería tener una luz adicional que no sea laringoscópica. Es decir, usted tiene que tener deberíamos de contar con otro insumo adicional que nos brinde luz, pues para el abordaje, especialmente la vía aérea de nuestro paciente, y usted tiene que tener un espacio suficiente en el cual quepa o puedan traer todos los equipos o tener todos los equipos que usted como anestesiólogo considere necesario tener para brindarle la seguridad completa a su paciente. El segundo punto que toca la ASA es que usted tiene que tener un entorno de atención adecuado que tiene que ser lo más similar a su quirófano principal, lo cual incluye los medicamentos, los líquidos endovenosos, los equipos para abordar las crisis. Su máquina de anestesia tiene que ser una máquina de anestesia similar en mantenimiento y en chequeo diario a sus máquinas de anestesia. Y hacen el apartado grande que me llamó la atención, que es muy común en la mayoría de los hospitales, que las máquinas viejas que van sacando de los quirófanos se las lleven para los entornos donde estamos dando sedación. No somos ajenos a ello, pero miren que la recomendación del entorno ideal, y vuelvo, repito, estoy hablando del escenario ideal, es que nos traigamos o que nos den una anestesia adecuada o con las condiciones más idóneas para nuestros pacientes. Y esos entornos en los cuales estamos dando anestesia fuera del quirófano tienen que tener unidades de cuidado posanestésico idealmente, pero si no, nos dicen que el entorno donde el paciente se va a recuperar tiene que tener fuentes de oxígeno, monitoreo, equipos de succión, y que si usted ve que su paciente presenta alguna alteración, tiene que tener el equipo suficiente para el traslado idóneo de ese paciente. Es decir, si usted tiene también anestesia en otras clínicas en las cuales no cuenta con estos equipos, debería tener una ambulancia capacitada y un equipo de traslado capacitado para que pueda llevar a su paciente en un lugar idóneo donde tengan una unidad de cuidado posanestésico adecuada.
El tercer punto que nos dice la ASA es que usted tiene que tener optimización del personal y de los horarios. Esto básicamente es que su personal tiene que estar capacitado, tiene que haber hecho, tiene que tener protocolos claros, tiene que haber hecho simulacros. La programación de esas salas de anestesia fuera del quirófano tiene que ser igual a la programación de los pacientes que van a ir a cirugías grandes. Esto quiere decir que el hecho de que usted le empiecen a entrar pacientes, entre pacientes sin usted conocerlos, no es una buena práctica. El hecho de que los pacientes no estén programados desde días antes para los procedimientos que se van a hacer no es una buena práctica. Y los pacientes complejos deberían de hacerse temprano en la mañana, donde usted cuente con todos sus especialistas, con todos los equipos y donde nosotros estemos más alertas como anestesiólogos en el caso de que estos pacientes complejos nos presenten un riesgo potencial para su vida. La otra recomendación de la ATA, entonces sería la cuarta recomendación, es que usted tiene que tener seguridad y calidad en la atención de su paciente. Listas de chequeo, análisis de eventos, equipos de RCP, carro de paro, carro de vía aérea difícil. Si van a utilizar rayos X, usted debería tener delantales plomados, protecciones adecuadas, estantes móviles de plomo que le permitan desplazarse por el escenario del paciente para el lugar que usted considere oportuno para la seguridad de su paciente. Usted tiene que tener códigos de asociación con otras áreas, especialmente con cuidado intensivo o con alguno de los otros especialistas que necesite su participación, y usted tiene que establecer y seguir métricas de operatividad y de calidad. Es decir, vuelvo y repito, si usted tiene eventos adversos los debería reportar, pero además de eso, cada uno de los eventos que pase durante la sedación o durante la anestesia fuera del quirófano tiene que estar perfectamente reportado. Es decir, el récord anestésico tiene que ser similar o el mismo que se utiliza en salas principales y tiene que ser llenado de la misma manera, y los únicos que conocen bien esos récords y cómo llenarlos pues somos los anestesiólogos. Y el último punto que nos da la ASA es que usted tiene que tener tecnologías de apoyo y sistemas informáticos. Esto es, usted tiene que tener todo el apoyo suficiente para ingresar la historia clínica al mismo sistema operativo que está utilizando todo el hospital para su paciente. Usted tiene que tener medios de comunicación que sean efectivos y direccionales, es decir, usted llama a otra especialidad, debería llegar rápidamente. Usted llama al quirófano principal a pedirle ayuda a los demás compañeros anestesiólogos y ellos deberían de llegar efectiva y rápidamente. Y usted tiene que tener los mismos materiales, los mismos procedimientos, el mismo campo estéril o todo lo que necesite estéril para su paciente. En ese mundo ideal, la SCARE, como al principio dice el doctor Rivera, si ustedes entran a la página de la SCARE de sedación o de anestesia por el quirófano, ellos tienen todo un apartado sobre lo que es anestesia del quirófano. Y ellos nos mandan estos 4 puntos que el resumen es: la sedación es un espectro de la anestesia y la sedación tiene que ser dada por un anestesiólogo. Si ustedes miran cada uno de esos puntos, dicen, ¿quién debe valorarme para administrar sedación? Un anestesiólogo. ¿Puedo confiar en el profesional que me administra la sedación? Usted tiene el derecho de preguntarle a su EPS o a su IPS o a la persona que va a intervenir quién le va a dar la sedación y si ese personal es idóneo para darle esa sedación. Sedación y anestesia es lo mismo, la SCARE dice sí son lo mismo, sino que son espectros de lo mismo, y usted eventualmente puede pasar de un lado a otro. El paciente puede pasar de un lado a otro rápidamente y entrar en una crisis o la necesidad de usted tener todos los equipos de anestesia para controlarlo. ¿Quién puede administrar esa anestesia? Ellos dicen, esa sedación y esa anestesia la tiene que administrar un anestesiólogo. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? La CLASA, que es la Sociedad Latinoamericana, nos dice 2 apartados grandotes. La anestesia es la transición progresiva e en ocasiones impredecibles de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Es decir, usted puede estar en sedación, luego puede estar en sedación leve y saltar eventualmente a anestesia y luego volver a agitación y luego volver a entrar a sedación moderada, por ejemplo. Por eso es que el médico especialista en la anestesiología es el personal idóneo para que se dé la sedación fuera del quirófano. ¿Qué medicamentos usar? Esos medicamentos a usar entonces en el mundo idóneo, si ya me entendieron la idea de que es que esto es una cuestión de anestesiólogos, esta pregunta la busqué en la literatura, la busqué en Miller, y pues definitivamente si esto es un procedimiento anestésico, esto es un espectro de la anestesia, yo puedo utilizar
el medicamento que yo considere como anestesiólogo, desde que yo respete los 5 principios o los 5 pilares de la anestesia. Y esos 5 pilares de la anestesia me llevan a preguntarme qué objetivo quiero con mi paciente. ¿Quiero inmovilidad? ¿Quiero sedación? ¿Quiero ansiolisis? ¿Quiero analgesia? ¿O qué me está pidiendo adicional el especialista que está haciendo el procedimiento para yo garantizarle seguridad a mi paciente? En términos generales, yo tengo todo el arsenal de medicamentos para utilizarlos y es lo que debería tener acá en mi cabeza siempre como anestesiólogo. Las recomendaciones que hay, que voy a mostrar, de limitar toda la anestesia a 2 o 3 anestésicos definitivamente es una práctica peligrosa, no recomendable y pues dudosa, pero ya vamos a ver por qué se realiza. Entonces, ese es el mundo ideal. ¿Y por qué ese mundo ideal nos trae al mundo real? Ese mundo ideal donde nosotros, ¿cómo deberían de ser las cosas? Monitores avanzados, máquina de anestesia adecuada, todos los medicamentos, un entorno puede estar seguro, un entorno muy similar o igual al quirófano. ¿Cuál es la realidad que tenemos? La realidad es que las demás especialidades, también dicen los gastroenterólogos, los radiólogos, los internistas, etcétera, pues nosotros tenemos unidades, tenemos gran volumen de pacientes, entonces ¿cómo nos van a garantizar el personal o el talento humano para que nos atienda todo esto? Hay una falta de talento humano en salud, sí, eso también es conocido. La rentabilidad de estos procedimientos, probablemente cuando empezamos a tener anestesiólogo, pues, entre comillas, empiezan a disminuir según los argumentos de más especialidades. Lo otro es que los monitores y los sonidos que nosotros tenemos para los pacientes, ténganlo claro, la monitoría, los sonidos, las alarmas, incluso el ronquido del paciente, es lo que a nosotros nos permite decir que el paciente está con vida, el paciente nos está respondiendo, el paciente está mostrando signos de que las cosas están bien. Si usted ve que algo está en silencio, como lo muestra la diapositiva, definitivamente empieza a sospechar. Si usted llega a un lugar donde todo está en silencio, donde todo está en blanco, donde usted no tiene monitores, donde no tiene alarmas, pues empieza a sospechar que está en un lugar donde no debería estar como anestesiólogo, ¿cierto? Entonces aquí entra, ¿qué es costoso? ¿Qué no es costoso? ¿Qué espacio deberíamos utilizar? Y si empezamos a tener muchos equipos, esos equipos, el que no es anestesiólogo empieza a decir, esto es difícil de manejar, esto lo tengo de una manera innecesaria, esto probablemente yo no lo estoy usando, pero recuerden que la idea es que empecemos también como nuevos miembros todo el grupo de anestesiólogos a difundir la idea de que eso es una cuestión de anestesiólogos. Ese escenario ideal pasa a ser un escenario real y ese escenario real nos lo trae la ley 3100 de 2019. Hasta la secuencia de cómo la ley va evolucionando. Y esa ley 3100 nos dice cosas que a mi parecer son hechas por políticos porque desafortunadamente la sociedad científica lo que hacemos es dar recomendaciones acá en Colombia, pero no somos las que dictan la ley según los intereses que tenga el país, etcétera. Y ellos dicen de manera, y si me atrevo acá a decir de manera, entre comillas, en desconocimiento, que las sedaciones grado 1 y 2 las puede dar un médico diferente al anestesio, perdón, un médico diferente al que está realizando el procedimiento. Aquí va el primer punto. Deben de haber 2 médicos en el procedimiento. Esas reglas a veces incluso no se cumplen. Uno de los cuales tiene que encargarse de dar la sedación y de monitorizar el paciente. Ese médico que se encarga de la monitorización y dar la sedación del paciente tiene que tener un curso en reanimación básica y en reanimación avanzada. Dice una constancia del curso. Eso dice la ley. Las sedaciones que son grado 3 los dejan para un profesional especializado en área médico-quirúrgica. No dicen específicamente anestesiólogo. Y aquí también dejan la ley abierta para que ese profesional especializado en área médico-quirúrgica pues puede ser cualquiera. Otro gastroenterólogo, otro radiólogo, un intensivista, etc. Y ellos dejan el área para anestesiólogos solo las sedaciones que son grado 4. También la ley es enfática en decir, ustedes tienen que tener un área de recuperación que cuente con los insumos mínimos para la monitorización del paciente y usted tiene que tener unas listas de chequeo que tiene que llevar a cabo y que ya les dije que son listas de chequeo que son iguales a las listas de la OMS. El problema, y vuelvo y lo recalco, y vamos a insistir en eso siempre, es que cada uno de estos componentes de la sedación, que son la ansiolisis con sedación mínima, la sedación analgesia moderada, la sedación profunda y la anestesia general, son
el continuo de la anestesia que no van en tándem, no va uno detrás del otro. Yo no voy entrando a mi paciente un paso, luego otro paso y luego otro paso. Y decían algunos de mis profesores que definitivamente la sedación y la anestesia fuera del paciente es donde nosotros en realidad mostramos el arte de los dioses. Porque ese punto en el horizonte tan delgado que es la conciencia y el estar quieto o el perder esa conciencia es lo que nosotros perdemos continuamente cuando estamos sedando al paciente. Más si estamos en el entorno externo, más si no tenemos los monitores adecuados y más si nosotros, el personal con el que estamos, no nos entiende absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Entonces, en vista a esta problemática que les expuse al lado derecho de la diapositiva anterior, en vista a la resolución que envía o a las resoluciones que envía el gobierno, a la falta de personal capacitado, etcétera, la sociedad en el 2017 manda una guía y unos consensos en los cuales ellos nos dan las recomendaciones para sedación y anestesia fuera del quirófano. Esa sedación y anestesia fuera del quirófano son claros en el anexo al final de que participaron anestesiólogos, cirujanos, maxilofaciales, emergenciólogos, gastroenterólogos, ginecólogos, etcétera. Es decir, son unas guías que se desarrollan con las demás especialidades donde se le da el aval de venga, pues hable, ¿qué necesita usted que hagamos? Vamos a llegar a al menos a unos acuerdos mínimos que desafortunadamente a veces incluso no se cumplen. Pero la guía es enfática en decir que las guías de prácticamente no abordan intervenciones relacionadas ni con el tratamiento ni con el diagnóstico de las complicaciones derivadas del uso de sedación. Es decir, ellas sí le dicen cómo sedar, pero cuando usted entra en una crisis, no podemos dar las recomendaciones porque definitivamente la recomendación grande de las CARE es necesita un anestesiólogo. Y empezamos a hacer cada una de esas recomendaciones si ustedes se meten a la página de las CARE y las descargan, las van a ver muy bien cada una. Yo lo que hice fue traerles unas mini diapositivas para tratar de resumirlas porque son algo largas. Y lo primero es que usted tiene que, las primeras recomendaciones es que la preparación del paciente usted tiene que tener consentimiento informado. Y ese consentimiento informado, el paciente tiene que tener claro quién lo va a sedar, qué complicaciones puede tener y que el paciente debe ser colaborador en el procedimiento. Eso también está, a mí me causa algo de escozor porque ese colaborador dentro del procedimiento es que su paciente probablemente muchas veces le van a hacer el procedimiento sin estar en el plano óptimo de anestesia, de sedación, de ansiolítica, etcétera, o el paciente va a estar incómodo durante sus procedimientos. Lo otro es que su paciente debe tener una valoración previa. La ley no dice quién debe hacer esa valoración, pero me causa curiosidad porque ellos se dicen, pues clasifique según la ASA, ¿cierto? Según la clasificación de la que nosotros utilizamos. Y definitivamente los que más conocen de esa clasificación de la ASA, pues somos nosotros como anestesiólogos. Y ellos dicen, si usted tiene un ASA 3 o 4, su paciente no debería ir a sedación o a procedimientos fuera del quirófano. Y es evidente que la mayoría de los pacientes que tenemos, especialmente en gastroenterología, como lo van a ver acá en el hospital, son pacientes que tienen intervenciones, son pacientes ASA 3 o ASA 4. Pacientes ASA 1 o ASA 2, pues es raro que les pidan procedimientos que necesitan sedación porque por definición son pacientes, entre comillas, sanos, pues que no se les va a pedir muchos procedimientos. Y que las situaciones especiales deben de ser consultadas por un anestesiólogo. Las otras recomendaciones que ellos nos dicen es que usted debe implementar un carro de viario y RCP, usted tiene que hacer checklist y miren que eso va de la mano con todas las recomendaciones que nos hace la ASA. Usted en la historia clínica debe identificar los riesgos de que su sedación sea exitosa o no. Es decir, usted tiene que tener que su paciente cumpla ayuno, que eso es propio del anestesiólogo. Usted tiene que tener que el paciente no tenga criterios de ansiedad o que se le va a descompensar durante el procedimiento. Y usted tiene que tener en cuenta que ese paciente tiene factores de riesgo para entrar en alguna crisis en anestesia. ¿Quién define eso finalmente? Pues un anestesiólogo. Es muy difícil usted entrenar a un médico general o a alguien más para que identifique todos estos factores. Las otras recomendaciones de la sociedad es que usted al menos debe tener 2 profesionales, vuelvo y repito, uno para la monitoría y la sedación y otro que hace el procedimiento. Óxido nitroso puede ser el mismo profesional, pero eso es un apartado grande que está solo destinado a los odontólogos y lo que ellos dicen es que ese médico que está haciendo la sedación tiene que tener entrenamiento formal. Otra de las recomendaciones que nos hace la guía de la sociedad es que usted, en cuanto a monitorización, tiene que tener al menos una monitorización básica. Esa monitorización básica debe tener camnógrafo en los escenarios en los cuales usted tiene
posibilidades de que su paciente le entre en hipoxemia, el paciente tiene riesgo de pasar hacia una sobresedación, y vuelvo y repito, eso es casi que no imposible, sino casi que un tiro al aire, porque cualquier paciente puede llevarse a sobresedación. Entonces yo debería tener capnógrafo con cualquiera de los pacientes. La monitoría de su paciente debe ser continua hasta que su paciente esté estable, y las tablas que ellos nos recomiendan para hacer la valoración de los pacientes son Ramsay y RAS, que ya se las voy a mostrar. Y la evidencia hasta el momento no nos mostraba, eso fue en el 2017, o no mostraba que la monitorización de la profundidad anestésica fuera algo que le causara algún beneficio al paciente, más que la comodidad del anestesiólogo. Estas son las dos escalas que recomienda entonces la sociedad y las guías de la ASA para yo monitorizar la profundidad anestésica en el paciente. La primera es la escala de Ramsay, que como vemos da desde un estado de agitación hasta un estado de profundidad, y la segunda es la escala de RAS. La escala de RAS tiene un punto neutro que es el 0. Los puntos positivos son agitación en el paciente y los puntos negativos son sedaciones en el paciente. ¿Qué recomienda la guía referente a los medicamentos para sedación? Usted tiene que seleccionar la técnica adecuada. ¿Quién selecciona la técnica adecuada? Volvemos a decir lo mismo. ¿Quién escoge la técnica adecuada? Pues definitivamente el que tenga el bagaje suficiente para saber a qué paciente se está enfrentando. El paciente debe estar informado completamente de lo que se le va a hacer. Usted tiene que brindarle siempre oxígeno suplementario a su paciente y tener las fuentes de oxígeno adecuadas. Y la base de todo procedimiento fuera del quirófano es que usted tiene que utilizar anestésico local en cualquiera de las intervenciones que va a hacer. Si usted hace combinaciones de medicamentos, hay mayor riesgo de sobresedación, de pasarse de un plano al otro, y esos riesgos de sobresedación obviamente van a llevar a que usted tenga que enfrentarse a situaciones que solo el anestesiólogo debe enfrentar. Empiezan a mostrarnos los diferentes escenarios en los cuales, primero, el escenario de procedimientos endoscópicos. Acuérdense que esto es una guía para tratar de unificar esas sedaciones que estaban haciendo, pero que nosotros como anestesiólogos depende del pilar. Y allí le pongo que considera la guía que deben de ser los pilares que se deben de respetar. En el caso de los procedimientos endoscópicos, ellos dicen, usted debería respetar en el paciente que tenga analgesia, que tenga ansiolisis y que tenga hipnosis. En ese caso, usted debería estar utilizando un anestésico tópico y propofol, que esa es la primera opción. En otro caso, usted debería utilizar midazolam y ketamina. Y acá volvemos a abrir el espectro. ¿Qué tanto conocemos de cada uno de los medicamentos? ¿Qué tanto sabemos de la reacción que puede presentar cada uno de esos medicamentos? El midazolam definitivamente hace muchos años estaba hablando de todos los eventos adversos que tiene, tanto a nivel hemodinámico, tanto a nivel respiratorio, tanto a nivel de deterioro neurocognitivo, y hay varias revisiones de temas que ya hemos hecho sobre el deterioro neurocognitivo del midazolam, pero además de eso, como todos estos medicamentos en bolos, si yo me sobrepaso en el paciente, me están alterando la hemodinámica, la perfusión cerebral, la perfusión renal, y probablemente me van a llevar a desenlaces adversos en los pacientes que yo no estoy viendo en esa sala de recuperación, sino que le están causando daños a posteriori al paciente. En odontología siguen recomendando el óxido nitroso y el midazolam oral o nasal, pero como les digo, eso es parte pues, de otro capítulo. Ellos dicen en imágenes diagnósticas cuál es el pilar que usted debería tener en cuenta: la inmovilidad. Y esa inmovilidad usted la puede lograr con propofol, con midazolam o con dexmedetomidina. Y si usted va a hacer algún intervencionismo, debería tener además disminución del dolor, es decir, analgesia. Y usted debería tener anestésico local, ketamina y midazolam. Como segunda opción, usted debería poner un opioide, pero son enfáticos nuevamente en que si usted potencia su anestesia con un opioide, definitivamente va a llevar o aumenta la probabilidad de sobresedación en su paciente. Y el último escenario que ellos ponen es el escenario de emergencia. Entonces es aquel escenario donde usted necesita todos los pilares de la anestesia, probablemente con algo diferente, y es que usted tiene que tener medicamentos de corta duración. Y ahí sí que se nos va complicando todas las cosas, porque ellos dicen, empieza a combinar los medicamentos como pueda, anestésico local, ketamina, midazolam, y si no puede con ellos, entonces propofol. Pues mire cómo la situación de sobresedación nos puede estar pasando. Podemos estar cometiendo sobresedaciones mucho más fácil, o entrando nuestro paciente en crisis anestésica mucho más fácil. En sala de recuperación, que recomiendan las guías, usted en sala de recuperación no solo debe tener la escala de Aldrete
que es la que medimos todos, sino algo que se ha llamado escala de Aldrete modificado o la escala PADSS, que es la que tenemos en la diapositiva en la parte de abajo, y esa escala básicamente es el Aldrete, que el paciente, el vestuario no esté untado de sangre o no esté untado de secreciones, lo que le está hablando es que ese paciente probablemente le está vomitando, está con la herida supurando o secretando diferentes sustancias, etcétera. Lo segundo es que el paciente no debe tener dolor. Lo tercero es que el paciente debe estar deambulando en el servicio, debe estar comiendo adecuadamente y debe tener bienes adecuadas. Con eso, usted mejoraría el aldrete para poderle dar salida a su paciente. El aldrete modificado, que como les digo es la misma escala de la parte izquierda, nos lleva a decir que paciente en esa sedación podría irse para la casa de manera ambulatoria. Y para ir terminando entonces, la sociedad nos manda una gran recomendación que también está en la página de la Sociedad Colombiana, donde nos dice, vea, los eventos adversos por fuera, la sedación definitivamente es los eventos adversos son mucho más comunes, especialmente el vómito en pacientes pediátricos de 55 casos por cada 1000 pacientes y en los adultos 40 casos de hipoxia por cada 1000 pacientes. Y nos dan esas recomendaciones grandes. La sedación fuera del quirófano debe ser administrada únicamente por anestesiólogos. Por su formación, los odontólogos no tienen la completa competencia delicados y son medicamentos que deberían de ser de uso exclusivo del anestesiólogo. Son más diferentes, medicamentos que ya no nos muestran las reacciones adversas que tienen los demás, como es el caso de este que les traigo que salió recientemente en anestesiólogo y que se llama el TAC 925 o el Remimazolam, que son medicamentos que se les empieza a quitar entre comillas lo malo y dejar lo bueno, entonces empiezan a llenarse más de herramientas fuera del quirófano de cómo deben dar la sedación, pero no es el objetivo. Las herramientas de Big Data nos van a ayudar como anestesiólogos, considero yo, a que se documenten más fácilmente todas estas reacciones adversas y a darnos cuenta a nivel mundial de que están haciendo o que estamos haciendo las cosas mal fuera del quirófano. Si no somos anestesiólogos o si no tenemos estos medios idóneos, la inteligencia artificial está llevando a que esas retroalimentaciones continuas con el paciente disminuyan, aumentan las infusiones que estamos dando y cada vez más los monitores son más pequeños, más compactos y con mayor volumen de puntos que podemos monitorizar. Conclusiones de las CARE. La administración de la sedación es un proceso dinámico en el cual su paciente en cualquier momento se le puede complicar. El lugar debe estar completamente monitorizado, se debe tener todas las máquinas necesarias. Los medicamentos que utilizamos son peligrosos, los medicamentos tienen que estar en unas dosis adecuadas y en cualquier momento las dosis pueden ser para un paciente llevarlo a una sobresedación. Los pacientes con comorbilidad son pacientes muy alterados y vuelvo y repito, la mayoría de los pacientes que van a anestesia fuera del quirófano están llenos de comorbilidades y la evidencia ha mostrado que si el paciente sabe que la persona que lo está sedando y el especialista sabe que la persona que está dando la sedación y la anestesia es un anestesiólogo, los niveles de satisfacción son mucho más grandes. La invitación entonces es, para terminar, donde los demás especialistas ven molinos de viento y creen que la cosa es muy sencilla, nosotros deberíamos seguir viendo gigantes que quieren constantemente atacarnos, quieren constantemente matar a nuestro paciente o ponernos en una situación de crisis, y eso es lo que queríamos evitar. Ahí termino, muchas gracias. Preguntas, dudas, aportes, gracias. Les recuerdo por favor a los participantes que el link de asistencia ya está colgado en el chat para que por favor hagan el registro. El registro en el chat, profe. ¿Hay alguna pregunta de los participantes en el chat del webinar? En el chat, acá, en el fondo del chat. Listo.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, aquí es el salón de la Facultad de Salud de la Universidad de Exposición. Y quisiera repetir lo que dije al comienzo porque ahora hay más personas ingresadas al chat. Hay aquí médicos generales, estudiantes internos, etcétera, para recordarles cuando nombramos SCARE, es la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, cuando nombramos CHARE, es la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación, que entre otras cosas tiene unos canales virtuales de comunicación, hay Instagram, hay un canal por YouTube en donde quedan todas estas charlas en repositorio, las pueden ver, han habido conferencias muy buenas y todas las pueden ver por YouTube ahí desde el canal de la CHARE. Termino diciendo lo que dije al comienzo, la SCARE está muy pendiente de esto que se llama anestesia fuera del quirófano. Tiene demandada la ley donde permite que médicos generales de sedación grado 1 y 2, porque la evidencia ha demostrado que uno no sabe cuándo pasa el grado 3 y 4, y ha habido bastante complicaciones y mortalidad en el país. Entonces, estamos muy preocupados por eso. Y pues bueno, esperando a ver si esa resolución la pueden cambiar, porque no hay nada más seguro para una persona. Lo hemos vivido nosotros, cuando nosotros mismos nos van a hacer procedimientos a nuestros familiares, ¿quién le va a dar la sedación? Y es un médico general. Uno se siente obviamente mucho más tranquilo si allá hay una anestesiólogo. Sí, uno tiene derecho a preguntar y a exigir quién le hace la sedación. Doctor Montoya, muy buena charla. Todo este material que él mostró pues está también en la SCARE. Yo enfoco con todo esto, pero hago un enfoque además un poco diferente, lo he visto en varias publicaciones y me gusta. Y es que cuando uno va a dar anestesia fuera de quirófanos, me gusta hacerlo así, yo divido en aquellos procedimientos que duelen y aquellos procedimientos que no duelen, porque eso me implica dos líneas de manejo y dos líneas de medicamentos diferentes. Por ejemplo, las imágenes diagnósticas como las resonancias, pues no duelen. Yo ahí no tendría, por ejemplo, porque están usando opioides, ¿sí? Ni ketamina, ni nada de estas cosas que son fuertes analgésicos. Debería usar es sedantes, ¿cierto? Como propofol, como metomidina, midazolam, etc. Procedimientos que duelen. A veces reducciones cerradas las pueden en este aspecto, colonoscopias, etcétera. Esos procedimientos deben llevar un analgésico, ¿sí? Entonces, me gusta esa división, teniendo siempre en cuenta los 5 pilares que con frecuencia yo les recuerdo de la anestesia. Recuerden registrarse en el chat para que les llegue la respectiva certificación. Y pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos dejar ahí el tema fascinante y creo que hay mucho más por aprender. ¿Alguna pregunta del auditorio, algún comentario? Vamos al refrigerio. Listo, bueno, chau, chau.